Hola, buenos días. Primero, muchas gracias a Bimética por invitarme a compartir con todos ustedes pues cómo desde mi empresa hemos gestionado la implementación de BIM. Y bueno, y a Jordi, que ha hecho una presentación magnífica para darme a mi pie a explicar un ejemplo de, pues de todo ese proceso que él contaba que hemos desarrollado desde Viacelere. Bueno, yo soy la responsable de sistemas industrializados de Viacelere y la directora de Conspace, que es una filial de la empresa que se dedica a sistemas modulares para la construcción. Viacelere es un proyecto con vocación internacional. Tenemos en España una delegación en Madrid y otra en Barcelona, y luego internacionalmente Brasil, Polonia y Bulgaria a día de hoy son los puntos donde tenemos presencia. Nuestra principal área de negocio es la promoción y la construcción de edificios destinados a vivienda, a residencial, primera residencia plurifamiliar en altura, en todas las zonas geográficas donde tenemos presencia. Además, como he comentado anteriormente, tenemos una filial que se llama Conspace y nos dedicamos, ahora mismo tenemos baños industrializados para obra nueva, rehabilitación y industrialización, BIM, pues es como el siguiente paso, que podemos hablar luego si tengo un poquito de tiempo sobre ello también. Hace ya algo más de 3 años decidimos implementar BIM en nuestra organización debido al potencial que veíamos que tenía el programa y a los beneficios que nos podía aportar. La organización de proyectos en Brasil había sido bastante difícil, la compatibilización, porque en Brasil la labor del arquitecto finaliza con el proyecto básico y allí lo normal después es contratar diferenciado cada proyecto, pues desde cimentaciones, contenciones, instalaciones después de ese caos se suele contratar un proyecto que se llama de compatibilización, que lo que hace realmente es compatibilizar esos diferentes proyectos, ¿no? En el resto de nuestras delegaciones no tan acusado, pero sí que tenemos también ese problema. Entonces, al final, esa falta de definición o esas incompatibilidades se resuelven en obra, no siempre con éxito, y muchas veces eso es una fuente de retrasos, de sobrecostes y de malas ejecuciones. Entonces entendimos que nosotros, implementando BIM, podíamos anticiparnos a esos problemas y ser capaces de hacer una buena ejecución y no tener esos sobrecostes. Con esta ponencia un poco quiero explicarles el camino que llevamos recorrido hasta el día de hoy, los problemas que nos hemos encontrado y cómo los hemos ido solucionando. Lo primero que hicimos cuando decidimos implementar Revit, porque nosotros hacemos todo el proceso, desde la compra del solar hasta la entrega de las viviendas, con la promoción y la construcción. Pues lo primero que tuvimos que hacer fue formar a nuestro equipo de proyectos. Compramos software y todo el departamento de proyectos se sometió a un curso de BIM y empezamos a definir qué manera íbamos a empezar a desarrollar los proyectos. En paralelo, nosotros contamos con una fundación también sin ánimo de lucro que se dedica a la innovación de procesos constructivos, y decidimos empezar a dar cursos a técnicos desempleados en BIM, ¿no? Porque nos dimos cuenta que al final cuando queríamos tener a alguien nuevo que manejase el programa, ¿no? Y que nos ayudase desde dentro de la organización, nos dimos cuenta que hay muy pocos perfiles, estamos hablando del año 2011, que tuvieran esa formación. Intentamos también involucrar a los subcontratistas y a ellos, a los colaboradores que solemos tener, a los industriales, también les dimos cursos de BIM. Los dos grandes problemas que nos hemos encontrado son culturales y tecnológicos. Los culturales, incluso en nuestra propia organización, dentro de obra o en los propios técnicos, era mucho más fácil quedarse estancados en AutoCAD para realización de la obra que dar ese salto a las 3 dimensiones. Y en cuanto al resto de nuestros colaboradores, además de esos problemas, tenían otros, como pueden ser, tenían que hacer frente a la compra de un software en un año económicamente difícil, como era el año 2011, y la formación de sus propios equipos. Entonces, al final, nosotros lo que hicimos es pagar un sobrecoste
por contratar las instalaciones, los proyectos de instalaciones y de estructuras, ya que no los hacemos en casa, siempre los contratamos a un colaborador, y tuvimos que aprobar un sobrecoste porque desechamos todas las ofertas que nos proponían en AutoCAD y fuimos a las pocas ingenierías que en ese momento estaban desarrollando el programa y podían darnos toda esa información de proyecto para tener el módulo completo en 3 dimensiones. Una vez que tuvimos el módulo ya en un proyecto de ejecución con todas las instalaciones, las estructuras, la arquitectura que habíamos realizado nosotros en casa, empezamos a pedir ofertas, ¿no? Y eso, bueno, eso fue misión totalmente imposible. Los subcontratistas no tenían software, no entendían las 3 dimensiones, y en ese caso tuvimos que pasar bueno, pues todos nuestros datos a AutoCAD y dárselos para que ellos, bueno, pues pudieran medir y dar precios, ¿no? sobre las promociones. De todas formas, nosotros dijimos tenemos que seguir avanzando en esto y decidimos pasar ese módulo que ya teníamos totalmente definido al departamento de estudios y realizar las mediciones y los presupuestos también a través de este programa. Pero aquí nos dimos cuenta, cuando pasamos nuestro modelo a estudios, bueno, pues que había una serie de parámetros que nosotros no habíamos tenido en cuenta al dibujar, al modelar, ¿no? Pues, no sé, nosotros medimos, pues, no sé, cinta corrida, cuando se descuentan huecos, bueno, pues todas esas cosas no las habíamos tenido en cuenta a la hora de modelar, ¿no? Entonces, decidimos hacer, a ver, me parece que me he pasado, a ver, para atrás, aquí, no, aquí, vale. Decidimos hacer entonces unas reuniones semanales con el departamento de obra, con el departamento de proyectos y el departamento de estudios. Y en esas mediciones desmenuzamos cada una de las partidas, intentamos que esas reuniones semanales coincidan con el momento exacto de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ahí cada uno aporta bueno, pues los criterios de medición, la forma de dibujar, lo que es importante tener en cuenta, para poder después parametrizar, bueno, pues todas esas mediciones para llegar a un presupuesto real con los criterios con los que nosotros trabajamos a la hora de ejecutar la obra. También trabajamos en la definición de tablas de planificación, de tal forma que pudiéramos exportar a Presto y tuviéramos unas mediciones fiables. Bueno, mientras hacíamos estas reuniones semanales, estábamos involucrando también al resto del personal de obra. Hablamos del encargado. El encargado veíamos que empezaba ya a bajar a la caseta para visualizar detalles, porque le resultaba incluso más fácil pues bueno, empezar a visualizar cómo son los encuentros de diferentes instalaciones que ver un solo plano, ¿no? Entonces, ellos directamente desde obra ya se fueron involucrando en bajar a la caseta y visualizar todos estos detalles. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos, bueno, de algunos de los proyectos que estamos realizando, en los que tenemos definidas, bueno, pues incluso, bueno, pues todas las cimentaciones, las alturas, y a lo mejor si ya bajas al detalle vas viendo todas las instalaciones, pero aquí sí que te puedes hacer una visión global de realmente, bueno, hablamos desde el momento de obra, ¿no? Un encargado puede ver exactamente, bueno, pues las distancias, los espacios, cómo va teniendo, y aquí vemos cómo hicimos nuestras tablas de planificación con los tipos de, bueno, pues de mediciones, de niveles, que le servían incluso al propio encargado y al jefe de obra para realizar sus replanteos, marcar sus camillas y demás, ¿no? Aquí tenemos otra familia, que son las ventanas, donde viene definido perfectamente cómo se abren, y esto está sacado directamente, ¿no?, del modelo 3D, no es un detalle aparte que tengas que mirar en varios planos, directamente en un solo detalle. Bueno, pues puedes ver pues todas las medidas y todos los parámetros de la familia, ¿no? Bueno, aquí hay varios ejemplos, pues eso, de plantas, bueno, pues de las tablas de planificación que manejamos en un proyecto. Bueno, y volvemos al tema de los subcontratistas. Bueno, desde obra, el encargado, jefe de obra, empiezan a implicarse, se van dando cuenta de las ventajas que les puede aportar el programa, pero los subcontratistas siguen trabajando en AutoCAD. Ellos no se fían de nuestras tablas de planificación, no se fían de nuestras mediciones. Tenemos que volver a hacer las mediciones en AutoCAD o utilizar la cinta métrica, ¿no?, para total tranquilidad de todos.
En cuanto a las conexiones, bueno, pues lo óptimo hubiese sido tener el proyecto en la nube y que directamente cualquier cambio que hubiese en el departamento de proyectos pasase directamente al modelo que tienen desde obra, ¿no? Pero bueno, pues aquí las comunicaciones, sobre todo en obra, son muy difíciles. No hemos sido capaces de dar ese salto por el tema, bueno, pues depende de las ubicaciones de cada una de las promociones. Entonces lo que hacemos es, una copia mensual con todas las actualizaciones y la llevamos a obra físicamente, y allí lo que tienes es una actualización mensual de todo el proyecto según se vaya modificando. Además, bueno, pues en obra el encargado no tiene un dispositivo móvil donde él pueda visualizar todos estos detalles que estamos hablando, entonces tiene que bajar a la caseta y que el jefe de obra le enseñe todo ese, bueno, pues ese entramado o ese detalle que él quiera visualizar, ¿no? Ese es el paso siguiente que debemos dar, es ser capaz de conseguir ese dispositivo móvil y que con toda la información que tiene el proyecto pues puedan moverlo, ¿no? Y pueda manejarlo, porque sí que hemos pasado algún proyecto al dispositivo móvil, pero hay que limpiarlo mucho para que alguien sea capaz de moverlo y poder buscar la información que busca. Bueno, respecto a lo que hablaba anteriormente de las mediciones, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, como son, bueno, pues las mochelas de los armarios, que, bueno, pues si tal y como estamos dibujando nosotros, pues tenías el metro cuadrado de pladur y muchas veces se meten por metro lineal o se meten por unidad. Entonces teníamos que hacer esas correcciones en esas tablas de planificación para que se ajustase a los criterios con los que después íbamos a contratar y íbamos a certificar, ¿no? Y toda esta elaboración, como he dicho anteriormente, involucramos pues a los diferentes departamentos de la compañía, bueno, pues para que todos vayan aportando y al final, bueno, pues saquemos el lápiz fino y vayamos realmente haciendo las partidas tal y como las necesitamos. Holguras, bueno, pues claro, Revit no son, o BIM no son dos líneas, ¿no? Al final es un contenido, tiene unas medidas determinadas, no son 10 centímetros, es un tabique de pladur con un canal, con unas dimensiones determinadas. Entonces en obra se quejaban de las holguras, ¿no? Están marcadas, perfectamente delimitados cada uno de los sistemas, y en obra no tenían ninguna holgura para trabajar. Entonces decidimos darle 1 centímetro a todos los tabiques, llamando una capa de pintura. Y bueno, pues al final tienes 2 centímetros en toda la tabiquería y, claro, sumado a todos los tabiques de una vivienda, pues por lo menos dábamos esa holgura al jefe de obra para que pudiese, bueno, pues mover un poquito y poder equivocarse, efectivamente, que pudiese equivocarse y, bueno, mantener las medidas que teníamos. A la hora de ejecutar los tabiques realmente en plano, las cotas no tienen en cuenta ese centímetro, ¿vale? De tal forma que ellos tienen la medición real, pero saben que tienen esa holgura de 2 centímetros por tabique. Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas que nos encontramos es que en este caso jugó en nuestra contra, es que BIM es un programa totalmente vivo, ¿no? Entonces, en el momento que empezábamos a hacer algún tipo de modificación, nos cambiaban todas las superficies. Nosotros, sobre el proyecto básico, sacamos los planos directamente en BIM también, los planos de venta, y bueno, pues con esos planos salíamos a la venta, hacíamos todas las gestiones que tuviéramos que hacer a nivel pues de ayuntamientos y demás, y resulta que de lo que nosotros entregábamos un día, al día siguiente no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Iban cambiando todas las mediciones y teníamos que ir comprobando qué había cambiado, dónde había cambiado respecto a lo que habíamos hecho. Entonces al final decidimos congelar esa superficie útil, de tal forma que nosotros nos sirviese para todo este tema de planos de venta y gestiones administrativos que tuviéramos que hacer, y además nos sirviese como una tabla para ver todas las desviaciones que teníamos y si había alguna que era problemática, por qué había sucedido, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacíamos las superficies estáticas, las diferencias, la última columna, vemos las diferencias que ha habido, bueno, pues porque entra una bajante, porque hay que hacer un patinillo de mayor tamaño, y tenemos perfectamente controlados en todo el edificio dónde tenemos esas diferencias de un proyecto básico a una ejecución, en qué ha variado y por qué.
¿no? Además, con esto pues nos estamos evitando muchos documentos, el comprobar de manera manual cómo estaba al principio, cómo queda en ejecución, ¿no? Que es un proceso que realmente desde una promotora constructora hacíamos, ¿no? O sea, sacas un básico, sacas una ejecución y vas comprobando al final cómo te quedan esas medidas. Pues ahora con BIM pues es un listado que nos sale de manera inmediata y además fiable, porque bueno, pues no tiene ningún error. Bueno, otra de las ventajas que estamos utilizando ya es el tema de certificaciones. O sea, estamos certificando con BIM. Como os comenté anteriormente, ya tenemos todas las mediciones en Presto, certificamos con BIM y además podemos incluso ir marcando las partes del edificio que sacamos y podemos hacer un histórico de qué partes se han ejecutado en qué mes y bueno, el proceso de la obra, qué meses, bueno, pues ha habido mayor o menor certificación, por dónde se va avanzando la obra y tener todo controlado. Al final, pues como decía Jordi, es un único modelo, es un modelo virtual donde tenemos toda la información. Tenemos acabados, tenemos mediciones, tenemos todo el cambio que haya podido sufrir, las instalaciones, la cimentación. Y entonces todos los agentes involucrados en la ejecución del edificio pueden en un solo documento hacer todas las revisiones y cambiar todos los documentos. Si se ha movido una ventana, bueno, pues eso, comprobar que no se han cambiado, no hay que comprobar que se ha cambiado el alzado, que se ha cambiado la planta, que se ha cambiado la planta tipo, ¿no? Al final en el único modelo tienes esa comprobación muy útil. Y bueno, pues aquí la compatibilización de instalaciones que hablábamos al principio y de diferentes proyectos. Aquí no tenemos que contratar un proyecto de compatibilización, ¿no? En Brasil esto, bueno, para nosotros está siendo maravilloso. Eso ya nos lo hemos quitado, ¿no? Ese contrato de proyecto de compatibilización. Y en este único documento pues podemos comprobar pues todas las instalaciones. Tenemos aquí algunos ejemplos, bueno, pues suelos radiantes, el resto de las instalaciones, cómo se han complicado tantísimo las instalaciones. En nosotros todos los edificios que estamos haciendo a día de hoy son calificación energética A. Entonces, claro, se nos complica mucho todo el tema de instalación, los recuperadores de calores, doble flujo, suelos radiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos eso, alturas de falsos techos y podemos tener todo mucho más controlado, ¿no? Verlo en 3D o verlo en 2D, ¿no? Igualmente. Medir, bueno, pues aquí tenemos unas instalaciones tipo de un proyecto real, ¿no? que estamos ejecutando. Bueno, pues la información, como he comentado, eso lo podemos medir en 3D, lo podemos medir en planta, en alzado, en secciones infinitas, ¿no? Un proyecto de ejecución, cuando lo trasladamos a obra, tiene un número de secciones finitas, con una serie de información. Aquí se puede consultar todo, se pueden hacer todas las secciones que sean necesarias y dentro de esa sección se puede comprobar todos los acabados, todas las definiciones, las alturas, las instalaciones, todo. Y además damos un siguiente paso respecto a las ventajas comerciales. Bueno, el cambio de CAD a BIM es pasar de unas líneas en 2 dimensiones a un elemento que no es solo 3 dimensiones, sino que contiene toda la información del proyecto y obtenemos un modelo tridimensional. Nosotros lo que hemos hecho es limpiar ese modelo y ser capaces de dar el salto a la realidad aumentada, de tal forma que de manera comercial, en todos nuestros folletos y dosieres comerciales, incluimos un target donde te descargas una aplicación y puedes ver la vivienda en 3 dimensiones. Hemos hecho incluso el salto también a la inmersión, de tal forma que puedes meterte en el interior de ciertas viviendas, recorrer cada una de las habitaciones, bueno, pues para hacerte una pequeña idea bueno, pues de cómo es. De todas formas, seguimos haciendo una maqueta física, porque, bueno, pues resistencia cultural no solo en los agentes involucrados en la obra, sino al final en los clientes finales y los compradores también lo tienen, pero sí que es verdad que hemos evolucionado mucho y la gente, bueno, pues se puede llevar pues es la tarjeta, puede descargarla en su casa, puede verlo y ya la gente, bueno, pues va entrando y cada vez la maqueta la van viendo, pero la van viendo cada vez menos, ¿no? Bueno, pues esta es una vista también de realidad aumentada de una de nuestras promociones. La misma, todas las diapositivas es de la misma promoción. Es una promoción en Madrid, en Valdebebas, que está en ejecución. Y bueno, ahora, viendo, como decía, el caso que yo creo que es de éxito, de que si al final tenemos un modelo virtual y un modelo real ejecutado,
que no tienen nada que ver o que no es lo mismo, pues habremos fracasado. Aquí podemos ver una promoción, el modelo real y el modelo que hicimos bueno, pues para la infografía y la comercialización, y bueno, pues más o menos vemos que yo creo que tienen bastante que ver. Otra de nuestras promociones, también el modelo real y el 3D que hicimos a partir de BIM. Otra de nuestras promociones igualmente. ¿Vale? Bueno, pues ya para terminar hablaré del tema de las instalaciones, que al final es a lo que más nosotros, para compatibilizar, como hemos dicho, la cantidad de instalaciones que tenemos en la actualidad, pues es una cosa que nos afecta bastante. Bueno, pues aquí vemos todos los cruces, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy por hoy en la cocina. Pues eso, el recuperador de calor, la extracción, la ventilación, fontanería, y al final, bueno, tiene solución cuando lo hacemos con antelación. Aquí estamos viendo que utilizamos unos tubos oblongos, ¿no?, para conseguir todo ese montaje de un tubo sobre otro, y esto en obra no ha tenido ninguna repercusión. Estaba ya establecido y ha sido muy fácil pedir el material y montarlo. Si hubiésemos ido con un tubo circular, como se hace de manera habitual, hubiera habido problemas, hubiéramos tenido retrasos, hubiéramos tenido que probablemente recontratar las partidas, y de este modo ha sido directamente llegar y ejecutar de esta manera. No, bueno, pues al final, bueno, pues la cantidad de instalaciones que nosotros tenemos es bastante importante. Bueno, y como decía ya para terminar, el salto que hemos hecho desde Vía Celere. Tenemos una fundación, innovación, y al final la innovación desde nuestro punto de vista como promotores y constructores, pues es BIM, industrialización, y al final pues van muy ligados. Nosotros hacemos ingeniería de detalle de los baños, bueno, hasta los alicatados, los despieces, tenemos un control exhaustivo y una fabricación en serie en una fábrica, ¿no? De tal modo que utilizamos el sistema BIM para hacer el salto de CAD/CAM, y tenemos máquinas de corte alfanumérico donde hacemos los cortes de las tabiquerías de Pladur con todos bueno, pues, los cajeados que tiene que llevar para todas las instalaciones, desde los enchufes, manguetones de inodoros y demás. Entonces, bueno, pues ese salto a la mecanización desde BIM también lo hemos realizado. Bueno, pues al final, importantísimo el análisis del proyecto, analizando, bueno, pues cada uno de los puntos, los encuentros, las compatibilizaciones de instalaciones con la arquitectura, con las estructuras, definir muy bien el grado de modelado que vamos a hacer. Pues a lo mejor no tiene sentido perder el tiempo, desgastarte en tornillerías, en rodapiés, ¿no? Por eso esas reuniones semanales donde vemos hasta qué grado tenemos que llegar al modelado, para poder sacar las mediciones y esas tablas de planificación, para ver las mediciones, cómo podemos alargarlos sin dibujar ciertos parámetros, que además de reducir el tiempo, porque teníamos que dibujar más, el modelo hace que pese mucho más y sea más difícil de manejar, ¿no? Depuración del modelo a obra, pues como he comentado, el centímetro que ponemos para tener esas holguras a obra se depura y no se lleva, se marca a la tabiquería directa. Y luego, bueno, pues nosotros hemos creado familias, hemos ido mejorando esas familias, pues hemos puesto pues los parámetros de mediciones, y al final cada empresa, como ha comentado también Jordi, es un camino relativamente largo. Nosotros llevamos 3 años y todavía cada día vamos implementando un poco más, y es muy importante pues que al final cada empresa sea capaz de saber hasta qué grado de definición quiere llegar, qué es lo importante, y bueno, pues optimizar tiempo, recursos, para poder pues sacar el mayor beneficio al programa de BIM. Bueno, pues muchas gracias. No sé si...